Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal, el lugar en donde descubrimos un poco de la historia y de las personas más locas que decidieron dejar una huella por ella. En un episodio anterior estaba hablando de Rodolfo II y de cómo él era un mecenas de la magia y de la ciencia. Y mientras estaba leyendo su vida, encontré un personaje que me llamó mucho la atención. Tycho Brahe era un hombre en la corte de Rodolfo II que tenía una nariz metálica. Y me puse a investigar un poco de su vida y está loquísima. Este es un hombre que perdió la nariz en un duelo. Prácticamente hizo un mapa completo de las estrellas que le abrió las puertas a Kepler y a Newton después. Tenía un alce domesticado que lo hizo alcohólico y murió por seguir la etiqueta renacentista. Así que comenzamos. Primero, vámonos un poquito al contexto histórico. Estamos en el siglo XVI, estamos con esta crisis precisamente de que de un lado tenemos a los protestantes y del otro lado tenemos a los católicos y los dos andan peleando por ver quién es el que tiene la razón. Aristóteles tiene 2000 años muertos, pero muchas de sus ideas siguen rigiendo cómo funciona el mundo. Y la astronomía en esta parte de la historia es un poquito de ciencia y muchísima parte del horóscopo y de qué va a pasar mañana. Y en este mundo, un 14 de diciembre de 1546, en Dinamarca, nace Tycho Brahe, que ya desde que nació había un omen ahí de que algo iba a ser muy extraño, porque él era el mayor de 2 hermanos y nació con un gemelo. Sin embargo, su gemelo murió después de nacer. Y como él era el heredero más grande, era quien iba a recibir todo el dinero y todos los territorios y toda la fama de su familia. Nació en una familia danesa sumamente acomodada, muy cerca de la familia real, y eran bastante intensos. Y dentro de esta familia tenía un tío que le agarró mucho cariño y fue algo así como un secuestro beneficioso, porque se llevó él a Tycho y le iba a ofrecer las mejores escuelas y las mejores herramientas para promover su educación. Así que este tío, Jørgen Brahe, se lo lleva y comienza a educarlo específicamente para que se convierta en un abogado, porque obviamente una familia rica danesa tenían que tener un abogado en la familia. Así que Tycho desde muy pequeño recibe educación en idiomas, filosofía, matemáticas, leyes y a los 13 años le dicen: muchacho, ya estás muy viejito, te me vas a la universidad. Así que llega a los 13 años a la Universidad de Copenhague para estudiar Derecho. Pero en 1560, cuando este niño de 13 años está yendo a la universidad, pasa algo increíble, un eclipse total. Y no solamente un eclipse total, sino un eclipse que había sido predicho. Y entonces sucede este eclipse y Tycho dice: no inventes, sí se pueden predecir este tipo de eventos astronómicos. Quiero saber más. Y para él fue una señal. Entonces, de día él estudiaba Derecho, pero de noche él se dedicaba a estudiar los astros. Y cumplió y estudió y le iba muy bien, y llega el momento en el que su tío dice: ya la universidad no está cubriendo lo que tú necesitas, te voy a mandar a Alemania. Así que en 1562 su tío lo envía a la universidad en Alemania de Leipzig. Y aquí comienza una especie de doble vida. Por el día también él seguía yendo a su escuela y estudiaba Derecho. Por la noche él seguía estudiando astronomía y además recibía bastante apoyo. Le daban algunos de los libros para que él pudiera localizar algunas estrellas, conocía más de diferentes aparatos para medir la ubicación de las estrellas, y él solito comenzó a diseñar algunos para ser más preciso a la hora de tratar de buscar diferentes astros. Porque este chavito a sus 16 años se da cuenta de que existe una conjunción entre Saturno y Júpiter, y esta conjunción pasó con días de diferencia de lo que las tablas de Ptolomeo decían que iba a suceder. Entonces se dio cuenta de que tanto Ptolomeo como Copérnico estaban equivocados. Y él dijo: yo me encargo, tranquilos, solo necesito un cuaderno. Y él estaba en uno de los lugares donde más podía aprender. Se fue a Wittenberg, que era un centro cultural protestante, en Rostock, donde era muy válido poder estar cuestionando y tener nuevas ideas. Fue a Basilia, que tenía un poco más un toque humanista. Y después se fue a Augsburgo, que era un lugar donde él aprendió a diseñar instrumentos de medición muchísimo más precisos que los que existían en esa época. O sea, era abogado y astrónomo, diseñador, matemático, y fue de los precursores para la astronomía moderna. Y mientras estaba en Rostock, en 1566 y con 20 años, pues andaba ahí platicando con un primo lejano que sí, que no, que este matemático es mejor, que este matemático es una basura, que las ideas heliocentristas son obsoletas, y andaba ahí peleándose con otro noble danés, Manderup Parsberg, y deciden: ¿sabes qué? Esto lo vamos a arreglar con un duelo.
Y por alguna razón que desconocemos, decidieron que el mejor momento para tener un duelo era en la noche. Entonces, ganan el duelo, sacan sus espadas, comienzan a pelear y como que le faltaba un poquito de práctica a nuestro queridísimo Tycho Brahe porque le hacen una rinoplastia de un sablazo y pierde parte del puente y la punta de la nariz. Lo bueno es que se contentaron y ya después de eso se iban por cervezas y todo, pero su cara quedó desfigurada, entonces para no asustar a la gente mandó a hacer de latón o de una mezcla de metales una prótesis para poder cubrir el hueco que le quedó en la cara. Unos decían que era de oro, otros decían que era de plata, pero el chiste es que se convirtió un poco en una firma característica de Tycho Brahe. Ya algunos años después, en 1572, Tycho se da cuenta de algo que nunca había sucedido. Hay una nueva estrella en el cielo. ¿Pero cómo? Porque ¿qué no se suponía, de acuerdo a lo que decía Aristóteles, que el cielo no cambiaba y que más allá de la luna todo era inmutable? Pues no, Tycho acababa de descubrir una supernova. Pero en ese momento era una herejía astronómica. Todo lo que se conocía del cielo y del universo lo acababa de cuestionar. Y estaba retando años de conocimiento antiguo. Incluso sacó un tratado que se llamaba De Nova Stella, acerca de la estrella nueva. Y había muchos filósofos a su alrededor que decían, claro que no, estás equivocado, ¿cómo va a ser posible? Así que él les dedicó y puso en su escrito esta pequeña frase: o mentes obtusas o ciegos observadores del cielo. Muy elegante, o sea, prácticamente les dijo son unos inútiles ignorantes con guante blanco. Bueno, ni tan blanco. Así que no era muy diplomático, pero era absolutamente científico. Y el rey Federico II de Dinamarca queda asombrado y dice, oye, pues tenemos que promover a este joven danés. Y además, recordemos que la familia de Tycho Brahe era una familia muy cercana a la realeza y su tío, el tío de Tycho Brahe, le salvó alguna vez la vida a Federico II de ahogarse. Entonces, había una relación muy positiva. Así que el rey Federico II le dice a Tycho Brahe, ¿por qué no te regresas a Dinamarca? Yo te pongo lo que tú necesites y convertimos a Dinamarca en una meca de la astronomía. Y le regala una isla que se llama Ven. Y ahí Tycho construye Uraniborg, que era un castillo observatorio enfocado específicamente al estudio de los astros. Y en ese momento no había telescopios. Todo lo que había logrado Tycho Brahe lo había hecho con el ojo desnudo y haciendo mediciones y con base a las tablas que tenía. Y él es el primero que comienza a diseñar y a desarrollar tipos de instrumentos muchísimo más precisos para poder hacer estudios del cielo de forma más adecuada. Pero bueno, tienes una isla y tienes un castillo, pues también hay que divertirse. Entonces hacía las fiestas, traía personas de estatura baja para que fueran profetas y poder entretener a sus invitados. Tenía un alce que lo había domesticado y que lo acompañaba cuando él iba en una carroza, pero también lo tenía caminando por el castillo y le daba cerveza, entonces su pobre alce se hizo alcohólico. Y él se divertía mucho en su castillo. Lamentablemente su alce un día se tropezó por las escaleras y falleció. Así que un minuto de silencio por el alce de Tycho Brahe. Regresando a la ciencia, en 1577 Tycho Brahe se da cuenta de una cosa. Un cometa está atravesando el cielo y además parece que está caminando a través de estas esferas de cristal que se pensaba que existían. Entonces se da cuenta Tycho que esta teoría que existía de que todos los cuerpos celestiales estaban fijos con cristales no era cierta y que los cometas se podían mover libremente por el espacio, retando totalmente a las teorías que existían. Así que la cosmología medieval está en crisis. Todo lo que pensábamos que sabíamos está mal. Y fue un punto de quiebre y a partir de entonces se comienzan a crear nuevas teorías. Tycho propone su propio modelo híbrido, que la Tierra está fija, el Sol gira alrededor de la Tierra y el resto del universo gira alrededor del Sol. Entonces, ahora sabemos que estaba equivocado, pero fue el primero en retar el modelo que había existido por cientos de años. Y él, mientras está en su castillo y está en su isla, se enamora de una mujer llamada Kirsten. Pero Kirsten es una plebeya, entonces las normas nobles de Dinamarca dictarían que no pueden unirse. Pero recordemos que Tycho Brahe es un abogado, así que encuentra un hueco legal y dice, puedo vivir con ella y puedo tener hijos y a pesar de que no sea mi esposa legítima, puedo perfectamente tener una vida con esta mujer como si fuera mi esposa. Así que vivieron aproximadamente 30 años, tuvieron 8 hijos y como no eran hijos legítimos, no hubieran podido heredar sus bienes. Pero al final esto no le importó a Tycho y además el rey de Dinamarca, Federico II, que él no había podido estar con la mujer que él amaba por las mismas reglas, como que era muy flexible con esto. La mayoría de la nobleza danesa no le encantaba y le parecía que estaba desperdiciando su título noble,
Pero él fue feliz y vivió muchos años con esta mujer. Pero algunos años después muere el rey de Dinamarca y su hijo sube al trono. Cristian IV no le tenía mucho cariño y además había algunos chismecitos y sospechas como que Tycho Brahe había tenido un romance con la reina de Dinamarca. Entonces Cristian IV le tenía como mucha tirria y no lo quería cerca. Y se pierde el mecenazgo. No había pruebas, pero Tycho Brahe perdió prácticamente todo el apoyo económico para el estudio de los astros. Pierde su isla, pierde su castillo y prácticamente tiene que huir y autoexiliarse de Dinamarca. Y aquí hay un dato curioso que me encanta. En Hamlet, Shakespeare, que no olvidemos que andamos aquí de contemporáneos, escribió Hamlet tomando en cuenta que había un príncipe de Dinamarca que estaba rodeado de algunas intrigas y que había un tío que quería usurpar el título. Y se supone que está inspirado en esta relación extraña que tenía Cristian IV con Tycho Brahe. No tenemos pruebas, pero está muy precisa la coincidencia. Entonces, bueno, Tycho sale de Dinamarca y anda buscando mecenazgos y dónde va a vivir y qué va a hacer. Y aquí es donde llega a la famosísima corte de Rodolfo II, emperador, alquimista frustrado y mecenas de todo lo que sea raro. Y se acomoda Tycho Brahe y se siente en casa porque además en la corte de Praga sí reconocen a su esposa o a la mujer con la que había vivido tantos años y a sus 8 hijos como parte de la familia, algo que nunca había tenido él cuando estaba en Dinamarca. Así que se siente él como en casa. Y en la corte de Rodolfo II conoce a nada más y a nada menos que a Johannes Kepler. Lo adopta prácticamente como si fuera un alumno, trabajan juntos, platican, tienen teorías, discuten, se arreglan y están creando lo que se va a convertir en las leyes del universo. Tycho estaba proponiendo sus teorías de que la Tierra no se movía, pero el Sol sí. Kepler le decía, esto no tiene sentido, estás equivocado, pero al final lo defendía cuando había otras personas que querían pelearse con él. Una persona muy leal, pero que retaba constantemente a Tycho Brahe. Y pues bueno, si Tycho Brahe estaba recibiendo mucho del apoyo de Rodolfo II, pues a veces le tocaba ser de astrólogo. Entonces, por un lado estaba estudiando y siendo perfectamente preciso, incluso él fue la inspiración para las tablas rudolfinas, que después tomó Johannes Kepler para continuar sus estudios, y a veces el pobre Tycho Brahe pues tenía que entretener, entonces tenía que predecir los nacimientos de niños y que los eclipses y que el horóscopo, ¿no? Pero al final del día pues él tenía suficiente apoyo para continuar estudiando lo que él le apasionaba, la astronomía. Sin Tycho no hubiera habido un Kepler y sin Tycho no hubiera habido un Newton, porque ellos dos tomaron años y años de documentación de Tycho Brahe para después ellos poder promover sus propias teorías. Así que este hombre con la nariz de latón prácticamente les abrió el camino a estos dos grandes genios. Y bueno, Tycho era de la nobleza, era alguien muy educado y esta misma educación le hizo las cosas complicadas en su vida. En 1601 invitan a Tycho a una cena y etiqueta renacentista es no te levantes de la cena si la cena no ha terminado. Así que él se sentía mal, pero decidió no voy a levantarme a ir al baño, se aguantó y cuando terminó la cena y por fin pudo ir a su casa se dio cuenta que no podía orinar. Esto se fue complicando, después tuvo una fiebre y al paso de unas semanas falleció. Comenzaron unos chismes que tal vez lo habían envenenado con mercurio y que probablemente Johannes Kepler había intentado quedarse con su lugar y después que se hicieron análisis de su cabello y detectaron que no había rastros de mercurio ni de que lo hubieran envenenado, se llegó a la conclusión de que tenía cálculos renales y no había podido orinar. Y eso fue lo que después se convirtió en una infección que eventualmente hizo que falleciera nuestro queridísimo Tycho Brahe. Así que si tienen que ir al baño, vayan al baño y por favor tomen mucha agua. Después de que él falleció, Johannes Kepler se quedó con su título con millones de anotaciones que había hecho Tycho Brahe y pudo él continuar para después proponer sus propias teorías. Tycho Brahe se salió del huacal porque fue un hombre que tomó sus propias aficiones y decidió que iba a estudiarlas y que iba a retar lo que se conocía en ese momento. Porque aún sin telescopio estuvo rompiendo dogmas. Y cuando la corte danesa le dijo no puedes estar con esta mujer porque es una plebeya común y corriente, él dijo a mí no me importa y voy a encontrar el hueco legal para poder tener esta vida. Y entendió algo clave: la ciencia no avanza con ideas bonitas, sino con datos incómodos. Perdió su nariz, pero ganó el universo. Así que aquí una pregunta para cerrar el episodio. ¿Qué pregunta incómoda podrías hacer para avanzar tu propia vida? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen recomendaciones de otros personajes, pueden hacerlos llegar a nuestros canales de TikTok e Instagram Fuera del Huacal. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio.